convicción. Está el aire pesado, es verdad, hace calor, pero va a haber convicción en el corazón. Esa convicción como cuando se gritaban los goles de Argentina en el Mundial. La garganta, pero varios estaban difónicos. Esa convicción aún más por la realidad eterna del Dios viviente. Vamos a la primera carta de Timoteo, continuando la serie expositiva. Es un mensaje netamente también de tareas pastorales, pero tiene gran aplicación hacia nosotros. Porque ¿qué es lo que el autor le estaba diciendo a Timoteo? Aparte, acuérdense que esta carta tenía que ser leída en público, o sea que de paso era el espaldarazo, el apóstol Pablo como apóstol respaldando a su emisario. ¿Para qué? Para ordenar las cosas en una iglesia que se estaba desordenando, que había desorden. Saben que tienen prioridades. En el capítulo 4, vamos a leer el versículo 13 y 14, donde Pablo le está dando unas prioridades de lo que se tenía que ocupar, y muchas veces hay prioridades. Por ejemplo, un creyente, ¿qué es tu prioridad al comenzar el día? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál debería ser? Buscar al Señor. Tiempo de lectura, tiempo de oración. Después salís a trabajar o desarrollás el día, planificás el día, habiendo hecho, poniendo las cosas en su lugar. Como dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás cosas serán que añadidas. Pero buscar primeramente, no únicamente, primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque eso es lo prioritario. ¿Qué sería lo urgente? Bueno, después lo urgente tenés que ir a trabajar o tenés que desarrollar lo que tenés que hacer. Hay niveles de urgencia. Entonces, ¿qué otra cosa? Hoy me quedé dormido. Uy, me tengo que ir. Ya salí sin orar, salí sin nada, porque llego tarde. Bueno, entonces se te transformó lo urgente, pero no hiciste lo prioritario. No estoy diciendo si tenés una hora más aquellos que tienen que fichar tarjeta. Bueno, me voy a quedar a hacer un devocional acá de media hora, una hora, y después voy. Llego total, no importa. Busqué primero a Dios, Dios me va a respaldar. No, estoy diciendo un hecho eventual, pero no la costumbre, porque a veces separamos la prioridad de lo urgente. Y de lo urgente separamos a lo que no es tan necesario, a lo de mediana alerta para nosotros. Y hay prioridades en nuestras vidas, cosas que uno debe tener como situaciones prioritarias. Como ver cuando entra el pago, viene algo, ¿qué es lo que voy a pagar primero? ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Bueno, Pablo está instruyendo en eso. Y hay un libro chiquito, pero que fue de mucha luz para muchos pastores, cuanto a cuáles eran las prioridades del pastorado. Porque a veces muchos confunden, no, eso lo hace el pastor y tiene que estar en todo. En los ministerios, tiene que estar en todo. Y más que nada las iglesias bautistas tenían mucho la costumbre de abrir ministerio de esto. Comisión para adornos, comisión para la fiesta, comisión de diácono, comisión para los niños, comisión de visita a los hospitales, comisión de la ropa. Todo era una comisión. Todo ministerio, ¿no? Como un ministerio de la carta. Y un montón de cosas, y mucho el pastor tenía que estar en todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es? Hay un libro que se llama El enrejado y la vid, que habla cuál es el enrejado. El enrejado, ¿vio? Y la vid es por donde se va trepando, conocen lo que es la vid, la planta de uva, el parral. ¿Qué es lo que necesita el parral? Una estructura para treparse. ¿Qué es lo que se pone? Bueno, se pone madera, generalmente madera, un cerco de madera, cosa que le va dando el armazón. ¿Para qué? Para que la planta comience a treparse para después desarrollarse y comenzar a dar frutos, que son las uvas. Pero si no tiene estructura, se queda en el piso. No puede. Entonces, ¿qué voy con esto? ¿Cuál es fijar la prioridad en la vida de un pastor? Hay prioridades. ¿Cuál es? La vid, la planta. Es más importante la planta que la estructura. Muchas veces se ve creciendo en otros lados, como él dice, el autor de este libro, son dos autores, y dice lo siguiente, ¿no? Es un extracto de este libro. Los autores son Colin Marshall y Tony Payne, del libro El enrejado y la vid. Dice, pero antes de ir a los detalles, desarrollando el libro, ¿no? Nos parece conveniente mostrarles hacia dónde vamos. Nuestro argumento es que las estructuras no hacen crecer el ministerio, así como los enrejados no hacen crecer las vides. Y el que la mayoría de las iglesias necesitan hacer un cambio deliberado, dejar de erigir y mantener estructuras y dedicarse a formar personas que sean discípulos, hacedores de discípulos de Cristo. Esa es la función principal del pastorado.
Se han creado muchas iglesias, tienen muchas actividades, pero terminan siendo un entramado que en sí no tienen vida en sí mismo, porque la estructura no le da vida a la planta de la vid, siendo lo natural. ¿Por qué un entablado de madera? No le da vida, le da una estructura para que se maneje, pero lo que da vida, ¿qué cosa? Es el cultivar la vid, el riego, el cuidarlo, deshojarlo, mantenerlo, es lo que hace el viñatero. El viñatero están cuidando que no caigan las heladas, que no caigan todo, ¿para qué? Para que no se perjudique, pueda producirse la uva para el vino. Pero no se matan haciendo grandes estructuras, porque lo que da vida no es el palo que lo sostiene. Y muchas veces se confunde el activismo y el palo que sostenga la iglesia como la vida de la iglesia. Eso no es vida, es activismo. Hay cosas, actividades en la iglesia que no son malas y no son pecado en sí mismas, pero llevan la atención. Y para el trabajo pastoral, ¿qué es lo importante? A veces no tener tantas actividades. De hecho, muchas iglesias, tomando este consejo de este libro también, tomando consejo de la palabra de Dios, hoy ve estructura en la Biblia, hay estructuras que no existen, que fueron creadas después, surgió de distintas necesidades, pero en sí, si no están, no se muere nadie. Pero sí dedicarse a lo principal del pastorado es hacer discípulos, hacedores de discípulos de Cristo. O sea, la función del pastorado es formar discípulos que formen otros discípulos. El discipular tendría que ser como el respirar en la iglesia, algo normal. No, porque es la comisión de evangelismo y solamente evangelismo. Y después la comisión del discipulado. Tiene que ser lo mismo. Entendamos eso y debemos entender a la luz bíblica. Ministerio de esto y no, ¿para qué tanto? Después, conforme vayan creciendo y habrá necesidad de hacer algún ministerio, gloria a Dios, se hará, pero debemos entender la base del cristianismo y entender las prioridades. Y acá el consejo de Pablo, acuérdense que Pablo le está dando consejo y directiva a su emisario, a un joven pastor que para esa edad, para esa época era considerado joven. Por eso hablamos la semana pasada de que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Como que él se tenía que ganar el respeto a través de ser ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en pureza, en espíritu. Entonces vemos acá, está alentando Pablo a Timoteo para hacer los cambios que tenía que hacer en la iglesia. Está guiando a Timoteo ¿a qué? A la disciplina y al enfoque en su vida personal también. Vimos en el capítulo 3 los requisitos para ser pastor. Requisito para ser pastor es lo que se ve externamente, se discierne, la iglesia lo atestigua, el llamado de Dios, pero ahora Pablo, en el capítulo 4, viendo la apostasía que viene, los falsos maestros, todo, si vos haces esto, enseñar la verdad del evangelio. Ejercítate para la piedad, o sea, está hablando de la disciplina personal, al ser ejemplo, está haciendo lo personal y ahora le está alentando aún en medio de la responsabilidad, porque lo que Pablo le está mostrando es la responsabilidad, porque el servicio de Dios al ministerio es una responsabilidad. A veces, como hablaba charlando con uno, bueno, pero ¿qué hay de malo que los pastores trabajan? Claro, pues estamos de vacaciones los pastores. Consideran que no es un trabajo. Y les puedo asegurar que es un trabajo arduo y extenuante también. Preparar un sermón no es improvisar el sábado a la noche. A ver, ¿qué voy a decir? Haciéndolo correctamente. El estudiar la palabra de Dios, porque el interpretar las escrituras, ser un intérprete, lleva a hablar con esa autoridad y decir, así dice el Señor. A lo cual hay un proceso, hay reglas que hay que aprender para interpretar. No es solamente al voleo como a mí se me antoja. O cómo me afecta a mí esa palabra que yo leo en una devoción, un devocional personal. Y bueno, Dios me habló a mí en esto, pero es lo que dice la Escritura. No, pero yo lo siento así. No es así. Hay que ver qué es lo que dice Dios en su palabra para después aplicarlo en mi vida. Y predicar eso lleva tiempo, lleva trabajo, horas de estar leyendo, investigando, para preparar una comida saludable para que la iglesia sea alimentada, porque esa es la responsabilidad prioritaria del pastor, alimentar a las ovejas, pastorearlas. Si estamos hablando de las visitas, puede haber visitas, pero lo principal es el ministerio de la palabra y la oración. Cuando tenían que levantar a los diáconos, ¿por qué se levantaron el cuerpo de diáconos, de ayudadores, de servidores en la iglesia? Porque dijeron los apóstoles, hay necesidad sí, pero no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la oración y de la palabra para servir a la mesa. Así que elíjanse ustedes a 6 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que puedan servir.
porque hay prioridades. Pablo está llevando al enfoque de la disciplina personal y a la vida interior que debe llevar el pastor a Timoteo. ¿Para qué? Para desarrollar un ministerio sólido y que produzca fruto, el fruto deseado. O sea, el resultado. La fidelidad al Señor, con esfuerzo y compromiso en dependencia del Señor, quien lo llamó y capacitó para esa tarea. Y conociendo el ámbito de que estaba su hijo en la fe, como decía Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, lo estaba queriendo fortalecer, pero a la vez lo estaba animando. Porque era un lugar que era complejo, difícil. Personas mayores que él, maestros que ya estaban enseñando cualquier disparate, fábulas, pero asimismo querían hacerse doctores de la ley, pero estaban llevando a la herejía a la iglesia, y él como pastor, como joven pastor, tenía que contrarrestar eso. Pero había que estar en los pantalones de él, había que estar en sus zapatos. Era decirle a personas 20 años o 30 años mayor que él, decirle, mira, vos a partir de ahora no podés enseñar más. Vos a partir de ahora tenés que corregir esto o no enseñas más. No se le plantaba a cualquiera. Y estaba en un lugar, entonces él estaba como apichonándose. El pichón estaba ahí. Pero Dios, que es sabio, y nos permitió ver en la palabra cómo Pablo alentaba a este joven pastor para hacer la voluntad del Señor. Porque le recuerda a través del origen de su llamado, su ministerio, y que no era su deseo personal, sino que la voluntad del Señor que lo había salvado era que él esté en ese momento, en ese lugar y haciendo lo que tenía que hacer. Dice la palabra del Señor. Oramos a Dios que Dios nos hable. Entre tanto que voy, ocúpate la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Señor, te rogamos que tú bendigas esta tu palabra, que vos bendigas cada una de nuestras vidas, que tú nos hables, que tu Espíritu Santo nos dé luz. Y oramos, Señor, en esta hora, tu palabra que es suficiente, Señor, traiga luz a nuestras vidas. Dice tu palabra, Señor, Salmo 119, versículo 130, la exposición de tu palabra alumbra y hace entendido al sencillo. Rogamos que tú nos enseñes, nos hables y nos ministres en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas, hasta que yo vaya, o entre tanto que voy. La traducción más exacta sería hasta que yo vaya. Muestra que Pablo tenía deseos de ir a Éfeso otra vez. Éfeso fue una ciudad muy famosa en su época. En la época de Pablo era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Una población de aproximadamente 250.000 habitantes, que para esa época era muchísima gente. Una ciudad compleja, llena de idolatría. Una iglesia que estaba formada, y él durante 3 años pastoreó esa iglesia. Durante 3 años él estuvo pastoreando a la iglesia, formando, discipulando gente, hasta que él después se despide, y después él tenía el anhelo de volver ahí. Pero antes de volver, él envía a su emisario, a Timoteo, un hermano que estaría entre sus 35 y 40 años, y que, bueno, manda una tarea difícil, compleja, porque la iglesia de Éfeso estaba desviándose en herejías. Estaba afectando la comunión de la iglesia, las doctrinas, siguiendo a falsos maestros. Entonces, una de las cosas que Pablo le está diciendo, los deberes que debe atender. Digo, hasta que yo vaya, vos ocupate de esto, poné atención. Porque quizás Pablo es como decir, cuando él fuera, él se haría cargo de eso y pensaría alguna otra tarea para darle a Timoteo. Pero mientras tanto, vos ocupate de esto. Esta es la prioridad para Timoteo. Que nosotros vemos, ocúpate de eso, ocúpate. Como decía, por tanto que voy, ocúpate. La palabra griega es prosejo, que quiere decir prestar atención, sostener la mente, tener cautela con algo, aplicarse a uno mismo. Prestar atención, ocuparse de eso. Ponerse a hacer, no preocuparte. El preocuparte es ocuparte previamente. Quizá en tu mente, no te preocupes, ocúpate. Comenzá a hacer. Entonces Timoteo está viendo en este sentido que debía ser enfocado en ciertas prioridades. O sea, no se puede estar disperso. El disperso es aquel que está distraído en un montón de cosas. Está en todos lados, pero a la vez está en ningún lado. No está disperso, no está concentrado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Timoteo acá tiene que estar enfocado. Para una vida efectiva, una vida también en lo natural, tiene que estar enfocado en algo.
Generalmente muchos empresarios que alcanzan un éxito natural, ¿pero por qué? Porque se enfocan en su tarea, no están dispersos y distraídos en otras cosas. El creyente que tiene madurez espiritual también se enfoca en estas cosas. Una persona enfocada en Dios no quiere decir que se abstrae del mundo y vive solo en una caverna, no. Estamos hablando de una vida consagrada a Dios. Pero acá Timoteo tenía prioridades de no distraerse, de no dispersarse, y aún muchas veces era fácil porque había tentaciones, había lucha en el ministerio, a través de la vida. Entonces podía ser que Timoteo se estuviera desenfocando y perdiendo el propósito de su misión en la iglesia, y él tenía que tener claro eso. ¿Cuál era el propósito de estar él en Éfeso? Era corregir los errores doctrinales, denunciar y callar a los falsos maestros. Pero ¿cómo lo hacía esto? ¿Cómo tenía que hacer esto? Bueno, simplemente prestar atención y dedicarse. Es tener un estilo de vida en compromiso a ciertas premisas. O sea, Pablo le dio directiva: ocupate de esto, presta atención a esto y no te distraigas. No estar disperso queriendo solucionar todo. Muchas veces los ministerios donde hay más personas, todo el pastor tiene que visitar, el pastor tiene que ir a todos lados y exigen que solo el pastor. La idea es que el pastor sirva de ejemplo para que después eso lo practique en la iglesia, que se visiten, que tengan comunión, que carga va uno enfermo, va y se lo ayuda, no el pastor todólogo. La iglesia todavía en muchos aspectos tiene el pensamiento clerical católico romano, que está el profesional de la fe que tiene que hacer todo. Entonces el pastor tiene que, no, eso es del pastor. No es el compromiso del pastor. El pastor es un ejemplo, es alguien que guía a la iglesia, pero la iglesia debe estar involucrada en sí mismo. Esa es una membresía significativa, no la espiritualidad de la persona dominguera. No, yo vengo lo que quiero nomás, adoro a Dios y me voy. Hasta el otro domingo. Después ni me interesa. Eso es una idea equivocada y desenfocada desde el punto de vista de ser miembro bíblico, una membresía que signifique algo. Él tenía que dedicarse a la lectura, a la exhortación y la enseñanza. Pero Timoteo debe ser esto como parte de su vida diaria, enfocándose en lo mismo cada día en la verdad de la palabra de Dios. Donald Guthrie dice que esto implica una preparación previa en privado. Como leímos en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, capítulo 7, verso 10, fíjense cómo Esdras, en el capítulo 8 de Nehemías, dice que estuvo leyendo la ley de Dios desde el amanecer, desde que salió el sol hasta el mediodía, y hubo bendición y un avivamiento porque expuso la ley de Dios. Pero el libro del profeta Esdras, capítulo 7, verso 10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Él se había preparado para ese momento que leyó la ley de Dios. En ese momento, él no es que llegó, a ver, tráigame la ley de Dios y la voy a leer, a ver qué. No. Él se había preparado anteriormente para inquirir, o sea, averiguar, investigar. No era una lectura solamente con la punta del dedo y bueno, ya está, lo leí. No, inquirir, preguntar, cuestionar, aprender la ley de Dios y cumplirla y después enseñar. O sea, no era como la maestra Ciruela, que nunca había ido a la escuela y quería enseñar. No. Estamos hablando de una persona que se capacitó, que ahondó en el conocimiento de la ley de Dios para vivirlo previamente y después enseñar. Veíamos la fuerza del testimonio del ejemplo la semana pasada. Es una preparación previa, por eso ocúpate de la lectura. Pero también está hablando de la lectura en público. Pero no tan solo esto abarca la lectura en el ámbito de la enseñanza, sino que todo el proceso previo, la dedicación, el estudio, la preparación de la enseñanza, o sea que no debía ser un improvisado. No hay lugar en circunstancias ordinarias, estoy hablando, lo normal, a veces puede pasar. Ha pasado a veces que por ahí uno ha ido algún hermano, algún pastor de visita a una iglesia y por ahí dice, bueno, mirá, ¿querés compartir? Estás acá como pastor casi siempre. Hermano, vení, predicá. Y vos pues no armaste un sermón nada, pero bueno, ahí en su gracia Dios te va a dar luz y sabiduría de lo que ya venía estudiando y aprendiendo antes. No es como mucho que te va a venir ahí el pensamiento mágico, no. Es lo que vos tenés de parte de Dios. Por eso siempre tenemos esta recomendación, que los pastores es bueno que siempre tengas el pozo lleno, está diciendo. ¿Por qué? A veces ha pasado de hermanos que han invitado pastores a predicar y a última hora se les complicó, no pudieron venir. Entonces cuando viene el pastor y bueno, termina predicando él. Ahora, ¿había armado un sermón? No, pero ya tenía igualmente siempre algo.
es como decir tenés un as en la manga, pero es preparación y compromiso previo con Dios y su palabra. No hay lugar para una irresponsabilidad disfrazada de inspiración divina. No, hermano, porque dice la Biblia, yo pondré las palabras en su boca. ¿A quién se lo está diciendo? A los apóstoles, cuando tenían que recibir revelación de Dios, cuando estuvieran dando cuenta delante de la ley. Cuando fueran llevados presos, cuando fueran llevados delante de los reyes, delante de los principales sacerdotes, donde serían acusados, Dios les daría palabra para hablar. Eso es para los apóstoles. No es para, y ellos hablaban bajo inspiración y Dios les daba la palabra, pero no es para tomarlo para nosotros hoy en día y decir, bueno, ya Dios me dará palabra y mágicamente va a salir. Entonces, como muchos dicen, no, voy a predicar, como yo hablaba con un pastor, y vos, tanto hermano, sí, porque la palabra de Dios es la que tiene que ser expuesta, no los testimonios. No las habladurías baratas, no las fantasías. Hablamos en un contexto normal, no hay lugar para la irresponsabilidad disfrazada de una inspiración divina. No agrada al Señor que se esté por la vida predicando, enseñando, viendo el momento, inventando sobre la marcha, improvisando. Algunos toman como estilo de vida. No, porque ya Dios me da palabra. No, estás inventando. No, pero Dios me dijo. No te dijo nada. Estás inventando, hablas al paso. Sos un vendedor de chifle, pero no estás predicando. Sos un inventor, está hablando fantasía, fábulas. ¿Cómo debe ser el estilo de vida? Salmo 119, verso 27. Salmo de la Escritura, de la palabra, es un himno, un canto a la palabra de Dios. Salmo 119, verso 27. Nos dice la Escritura, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Meditar no es como la meditación de la filosofía oriental, del hinduismo, el budismo, poner la mente en blanco, estar haciendo un mantra. No. El concepto bíblico de meditar es tomar la palabra de Dios y estar meditándola y pensando en ella todo el tiempo. Extrayendo lo que nos puede hablar. En el mismo Salmo 119, versos 71 y 72. Bueno es haber sido humillado para que me aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Buscar la sabiduría de Dios. Bueno me es ser humillado. Conocer la palabra de Dios. Pedro dice a la iglesia que debemos anhelar la palabra del Señor como niños que esperan la leche no adulterada. Por eso nos dice la palabra. Fíjense la promesa que Dios nos da. 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es la palabra? El Evangelio. Nos hizo renacer en una herencia incorruptible. Por la palabra, el Evangelio. No por los hechos, no por obras de la ley, sino la palabra, el Evangelio. En el mismo capítulo 4, la primera carta de Pedro, verso 11, nos dice la Escritura, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno ministra, que hable por la palabra de Dios. O sea, no podés venir a improvisar como algo, no, porque es un don de ciencia. Mentiroso. Estás inventando. Este es el tiempo donde se necesita leer y aplicar la palabra. Si no, ¿para qué Dios dejó las Escrituras? ¿Para que salgamos improvisando? Mentira. Esta debe ser la prioridad en Timoteo. Estar preparado, edificándose para edificar con la palabra de Dios a la iglesia de Cristo. Dice un autor, es verdad que Dios no necesita de nuestra sabiduría humana, pero tampoco de nuestra estupidez. Eso dice un autor. Dios no necesita de tu improvisación. Es verdad, Dios no necesita mis capacidades, mi grandilocuencia. No es verdad, porque Dios capacita al que llama. Pero tampoco por eso algunos tirarse a hacer un improvisado, un chanta. No, porque Dios, no necesita de sabiduría humana. Dios habla por su poder. Dios no necesita esa taradez. Entonces debemos entender
de que Dios es el que obra. La ley de Dios es perfecta y que convierte el alma. Es el poder de la palabra de Dios que produce salvación, como dice Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, la palabra de Dios es la que tiene prioridad. Y así terminamos el primer encabezado que está hablando en este sentido de las prioridades. Está hablando de ocuparse, el deber, el sentido del deber. Acá vemos las prioridades ministeriales que tiene. Ocupate de esto, da mente. Vemos acá en el versículo 13, parte B, digamos, entre tanto que veo, ocúpate de esto, de la lectura, la exhortación y la enseñanza. La tarea que debía tener Timoteo era la siguiente, la lectura, y tiene que ver con la lectura pública, algo que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, establece como norma. Se trasladó la costumbre que había en las sinagogas de leer en medio del día del Shabbat, era leer las escrituras, hacer oraciones, explicar las escrituras, cantar himnos. Entonces se trasladó eso para el uso de la iglesia y se practicaba la lectura pública. ¿Por qué? Porque en aquel momento también no había copias de la ley, no toda la gente tenía copias de la ley en los rollos, ya que era caro, entonces no tenía, entonces todo el tiempo tenía que ser leído para ser recordado al pueblo de Israel en la sinagoga. Y así también en la iglesia cristiana. ¿Por qué también? ¿Por qué lo siguiente? Porque las epístolas todavía recién se estaban escribiendo en esa época, y se leía también el Antiguo Testamento, que es donde predicaban los primeros predicadores de la iglesia primitiva. Pero este joven ministro debe estar atento a esas cosas que no podían faltar a las reuniones. Por eso la prioridad de la predicación. Algo que no puede faltar en la reunión de la iglesia es la lectura de palabra. Como en otro lado se ha hecho reuniones solo de alabanza y solo de canciones. ¿Por qué un culto? Y no, porque concurso de talento. ¿Qué estamos hablando? Las reuniones cristianas deben tener el contenido de la Escritura. Es la prioridad en una iglesia. No solo es que estuvieran leyendo, sino que el enfoque es que la lectura pública en las reuniones, trasladando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento lo que se hacía, las cartas que circulaban. Y era costumbre, por ejemplo, Lucas 4:16, donde el pasaje del Señor, cuando Él termina profetizando, leyendo el libro de Isaías, que dice que Él llegó a la sinagoga, después se levantó y se puso a leer, como era costumbre en las sinagogas. Y así es la costumbre que se pasa en las iglesias. No puede faltar la lectura y la enseñanza de las Escrituras, la lectura pública. Ya que esta, en sentido, en esta etapa es la fuente de la revelación de la iglesia. ¿Por qué? Una de las cosas que podemos ver en la palabra del Señor, las cartas que se estaban repartiendo a las iglesias, fíjense que había comunión entre las iglesias. Cuando le llega a la iglesia a los colosenses, dice, bueno, llega a ustedes, pásenla la carta a los hermanos de la Odisea. Eso es capítulo 4 de Colosenses, verso 16. Cuando llega a los colosenses, llévense a los hermanos de la Odisea. O sea, era una circular para todas las iglesias. Porque cuando estaban las cartas y eran enviadas por los apóstoles, tiene que ver que esas cartas tenían carácter autoritativo para la iglesia. Toda la iglesia era autoritativo, universal. Entonces tenía que pasar a todas las iglesias. Era como una circular. ¿Por qué esto también? Porque los apóstoles, como discípulos directos y comisionados por Jesús y enviados por él a la misión, quienes enseñaban lo que habían aprendido de Cristo mismo, y Hechos 2:42 dice que la iglesia se bautizaban y estaban a los pies siguiendo la doctrina de los apóstoles. Se sentaban alrededor a escuchar a los apóstoles siguiendo su doctrina, porque ellos eran fuente de la revelación, de lo que faltaba para completar el canon de las Escrituras. Ellos eran fuente de conocimiento de Dios. El Espíritu Santo los puso con esos dones fundacionales. Ese es el propósito apostólico, no el moderno. El moderno es un invento moderno que no tiene razón de ser. Es un fraude. ¿Cuál era? La lectura y la explicación de la misma, para la comprensión de los oyentes, y que inclusive se clarificaba todo en la explicación sistemática de las Escrituras. Y esto es esencial para nosotros hoy. Aunque estamos separados social, cultural, geográfica e históricamente, nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios sigue siendo la misma para hoy. Dice un autor, el año pasado partió la presencia de Dios, Timothy Keller, decía lo siguiente: la palabra de Dios sigue siendo la misma. Dice, predicar la Biblia, comprometerse con el texto y autoritativo. Esto implica predicar la palabra y no tu opinión.
Debes expresar con claridad el significado del texto en su contexto, tanto en su tiempo histórico como dentro de toda la Escritura. Es extraer el mensaje del pasaje con fidelidad y perspicacia, considerando el resto de la enseñanza bíblica, para no exponer en lugar de una escritura de modo que contradiga a otro. Es un discurso coherente y en base a todo el contexto de la doctrina de la palabra de Dios. No agarrar un versículo aislado y decir lo que a mí me parece. Y decir lo que se extrae del texto. Por esto Timoteo no podía desviarse del eje de su llamado a predicar y enseñar. Y es como dice uno, esta es el más alta vocación de un pastor. Muchos por ahí tienen buenas intenciones, quieren ayudar a la gente, les gusta visitar, pero si no aman la palabra, no quieren, les cuesta, no quieren, es posible que no tenga un llamado al ministerio pastoral. Y no hay ningún pecado en eso. Simplemente que Dios no te lo da. Porque te puede usar en otra área, fantásticamente, según sus propósitos. Había en el siglo XIX un pastor, John Stable, dice, un hombre no llena todos los requisitos para ser un predicador de la palabra de Dios, haciendo incursiones semanales en un buen libro para descubrir alguna clavija en la que colgar varias observaciones diseminadas sobre los hombres y los acontecimientos. No se puede improvisar, decir, ay bueno, voy a leer un poquito este libro. No. Debe estar metido, empapado, lleno de la palabra de Dios. Por eso, fíjense la orden que Dios le da a la iglesia de Colosenses, capítulo 3. Que abunde en ustedes, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Debe abundar en la iglesia. O sea, si tiene que abundar en la iglesia, el pastor es parte de la iglesia, es responsable de enseñar a la iglesia. Entonces, debe abundar en mi vida la palabra. Uno debe estar empapado en la palabra. No puede estar siendo un ignorante o un neófito, un nuevo en la fe. Vemos la exhortación, ocúpate de la lectura. Después vemos la exhortación. Se trata de comunicar, hacer un comunicado basado en la palabra de Dios. Es comunicar consejos, es advertir a los oyentes a obedecer a la luz de la bendición si hacen, y la pérdida de bendición si no lo hacen, o también, según el tema o el pasaje, la maldición de desobedecer a Dios. Esta es la aplicación de las verdades aprendidas. Estas exhortaciones pueden tomar forma de advertencia, consejo, amonestación o consuelo. Sería literalmente alguien, y tiene que ver con las exhortaciones como que alguien se pone al lado de otra persona para animarlo. Tiene que ver el vocablo muy parecido a lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alguien que se pone al lado nuestro. De ahí viene la palabra parácletos. Es alguien que está al lado nuestro, que nos acompaña, quien nos guía. Esa es la función del Espíritu Santo. Que como un reflector no se alumbra a sí mismo, sino que alumbra a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo está en el creyente. Pueden leer el libro El Progreso de Peregrino, se puede conseguir gratuitamente en internet, lo pueden descargar, ya no hay derechos de autor. Así que bajan el libro del Progreso del Peregrino, John Bunyan, que este hombre, el que escribió ese libro, estaba en la cárcel cuando escribió ese libro. Este pastor lleno de la palabra de Dios. De hecho, Spurgeon decía, personas tan llenas de la palabra de Dios que si a John Bunyan le cortaban las venas, de su vena no salía sangre, salía una sustancia que se llamaría biblina. Decía que John Bunyan era una Biblia andante. Amor por la palabra de Dios es tener amor por Dios. No es idolatrar el libro, sino es amar y adorar al Dios que se refleja en la Escritura. Y vivir como esa palabra. Es entender esta exhortación. Es alguien que se para en amor fraternal. Es mover el corazón a la práctica cristiana con amor como hermano. Entender la palabra del Señor, como decía el autor a los Hebreos, en el capítulo 13, verso 22, dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Hermanos, soporten la exhortación. Soporten. Es alguien que mueve el corazón a las prácticas de la vida cristiana. Es como que baja de la orden, se convierte en un ruego. Como Pablo le rogaba a la iglesia de Roma, capítulo 12, verso 1, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego. Es una actitud que
el apóstol habla. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente para poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y siendo la explicación de los dones y del servicio. Pero es un ruego, eso es una exhortación. Es invitar a alguien a hacer algo. Algunos piensan que tan solo la exhortación es amonestar. La amonestación es otra cosa. Es como decir, bueno, un llamado a atención fuerte. No fuerte en cuanto a la vehemencia, llamar a la causa, y a veces hay que ser intencional y llamar la atención a las personas. Pero algunos creen que solamente es esto. Yo los exhorto, me acuerdo hace años un hermano. Yo los exhorto y estaba retando a todo el mundo. Él retaba. Inclusive, ¿qué produce eso? Rechazo. O sea, pero un momento, pará. Por eso algunos que piensan solo amonestar, y esto es un error. Y esto se ve en ámbitos de personas o de iglesias legalistas. Solo puede surgir esto de lo que son ellos mismos. Tiranos sobre el pueblo de Dios. Este tipo de conceptos surgen de espíritus con raíces de amargura, que viven en angustia personal y solo están satisfechos cuando amargan también la vida de otras personas. Esto lo dice el pastor Pérez Millos. Él habla de eso. En ámbito legalista solo se ve personas que viven retando, viven enojados con la gente. ¿Pero por qué? Porque hay amargura en sus corazones. Por eso se vuelven hipercríticos. No hay nada que les venga bien. Todos lo están viendo los defectos de los demás. Todos tienen problemas con todo el mundo. No pueden tratar con nadie. Porque en su corazón, aunque tenga una sonrisa de oreja a oreja, hay amargura. Hay un enojo y frustración. ¿Y qué es lo que hace? Vuelcan eso. No tienen otra cosa. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Hay en el corazón de esas personas amargura, en angustia personal, personas frustradas. Entonces vuelcan todo eso y viven retando y amonestando. No, porque yo le tengo que hablar del Señor, la verdad del Evangelio. No, hermano, acordate la verdad con la gracia. Puedes estar diciendo una verdad punzante, pero con la gracia de Dios, esa es la que edifica. Ahora, tienen la verdad, no, ay, porque yo tengo que ser sincero. ¿Qué es sincero? Con eso estás dando rienda suelta a tu ira, a tu enojo, a tu frustración, dando rienda suelta. ¿Por qué? Eso lo que marca es falta de dominio propio de tus labios, falta de dominio propio de tu corazón, de llevarlo a Cristo y dejar la ira y el enojo, como dice la Escritura. Desecha la ira y el enojo. No te afecte o no te impacientes por causa del maligno. Espera en Jehová y Él hará. En el Nuevo Testamento Cristo nos dice, ama hasta tu enemigo. Si tenés algo contra tu hermano, dejalo que está ofrendando a nadie, arregla la cosa con él y después vení a ofrendar. Pablo decía, con gusto estoy dispuesto a gastar de lo mío y aún yo mismo me gastaré por causa de ustedes, aunque amando más yo sea amado menos. No puede haber, y eso que él disciplinó e hizo expulsar a un falso creyente, a un fornicario, un inmoral, lo hizo echar de la iglesia por carta. Aunque se veía su pasión por los hermanos de Galacia, decía, oh Gálatas, ¿cómo pueden haber sido fascinados? No entiendo. Se lee que él estaba, pero ¿qué pasa? No estaba con amargura. Personas que sistemáticamente solo retan, solo es de corazones amargados en angustia personal y que solo están satisfechos cuando amargan al otro. Cuando lo ven así con la cara vinagrada, ahí está. Le hablé la verdad de Dios y está mal y está bien, porque así no pueden tolerar que otro sonríe y sea feliz. No creen. Se termina en personas, como dice la Escritura, aquel que es impuro, nada le es puro. Me ha tocado hablar con personas, pero mirá, dice la Escritura esto. Nada, eso no puede ser verdad. Está en la Biblia. Puede ser verdad. Y es verdad. Si Dios lo dice, es porque Dios lo hace. Nada, esa es mentira, no puede ser. Ya pierde hasta la capacidad de creer. No tienen la fe. ¿Por qué? Porque todo lo filtran a través de sus emociones rotas, a través de su corazón endurecido. Por eso el autor de Hebreos capítulo 3 dice, si oí la voz de Dios hoy, no endurezcáis vuestro corazón para que no alterques con Dios como contra Beriba. Por eso Pérez Millo dice esto. Hay raíces de amargura que viven en angustia personal y solo están satisfechos si amargan también la vida de otros. Solo con estar reprendiendo, nadie será llevado a una vida consagrada a Dios o un verdadero servicio fiel.
Servicio agradecido, responsable, confiable, comprometido, ya que si el amor de Cristo, el gran pastor y obispo de nuestras almas, si Él no mueve los corazones, nadie lo hará. El servicio por miedo al castigo o solo por interés no sirve. No agrada a Dios, no va a dar fruto, o al menos el fruto deseado. O cuando ese interés se acaba, ya no hay estímulo. Hablando desde el estímulo correcto, surgiendo de las Escrituras y el obrar del Espíritu Santo, formando a Cristo en los creyentes. ¿Cómo podemos ver? Como dice el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios capítulo 5. Segunda carta a los Corintios capítulo 5. Pasaje conocido, pero vamos a leerlo, versos 14 al 17. Porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, te afecta hasta las entrañas. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y los resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Forjando a Cristo en los corazones. Como Pablo decía a los Gálatas, por ustedes sufro como dolor de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, es un trabajo, es una disciplina. Otro enfoque es la enseñanza de la palabra didascalia, que tiene que ver brindar, pasar el conocimiento. Y este es el alma y el corazón del ministerio pastoral. Llevar la sana doctrina a todo lugar y en todo lugar utilizando distintos medios quizá. Incluye métodos de enseñanza en la reunión de la iglesia, en grupos pequeños, en la exposición doctrinal de las Escrituras, conforme a su real significado, ya que algunos enseñan en la base a fábulas y ahí había falsos maestros. Y hoy en día hay muchos que enseñan en base a sueños, yo tengo una revelación profética y yo tengo esta visión y voy a enseñar esto. Y la Escritura brilla por la ausencia. Ya que sabemos que estas fábulas, acá en la Escritura, proviene ¿qué? De hombres. Inventos, fábulas humanas. Y su origen es diabólico, porque dice que algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores, que por la hipocresía de muchos serán engañados. ¿Siguiendo qué? Doctrina de demonios. ¿Y cuál es la doctrina? A veces la mentira de entrada fragante, no. El enemigo es astuto. Miente como torciendo la verdad de Dios, no negándola. Le da una vuelta de rosca que Dios no dijo. Que de verdad si comen este fruto van a morir. No, pasa que si no van a ser igual a Dios y Dios no quiere que ustedes sean igual que Él, que conozcan lo bueno y lo malo. No, no, no. Entonces podemos entender en la palabra del Señor qué es lo que Dios obra. Pero esto, ¿cómo se contrarresta la falsa doctrina? Con sabia enseñanza, paciente y teniendo profunda convicción en la capacidad de Dios al obrar por su palabra, en la acción del Espíritu Santo, confiando en la suficiencia de la misma. Solo la palabra del Señor produce salvación y la vida eterna. La instrucción está en manos, ¿y en manos de quién debe estar? Debe estar en manos de pastores, porque son dones que el Señor dio y capacitó soberanamente a algunos para ser instrumentos en las manos de Dios, para guiar a los creyentes en la madurez. Como dice la carta a los Efesios capítulo 4, 11 y 12, que algunos Dios instituyó como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Capacitar a los creyentes para hablar del ministerio. No es tan solo que se quedan ahí los títulos y ya está, sino es capacitar a la iglesia para que cumplan la obra del ministerio. Es la iglesia que debe discipular, la iglesia que debe enseñar, la iglesia que debe crecer. Entonces no es solo la labor pastoral, sino que yo estoy para dar herramientas para que la iglesia crezca en madurez. Por eso no cualquier hermano debe enseñar. Puede ser que no sea encontrado un neófito o cualquiera, sino que debe estar probado. Solo aquellos que son dotados por el Espíritu Santo, capaces de haber dedicado tiempo al estudio, la lectura, la interpretación y la enseñanza. Entonces buscar la enseñanza, ¿pero cómo? La enseñanza correcta. ¿Y de dónde surge la enseñanza correcta? De la interpretación correcta. La predicación surge y es conducido desde y las Escrituras, y no como apoyo a la opinión del que expone. Leer la Biblia no tan solo incurre a ver qué quiero decir hoy, qué voy a hablar, qué siento que voy a decir, y busco algún texto bíblico que dé apoyo a lo que yo quiero decir. En predicaciones positivas se llama la predicación ebria. Y se pone un dibujo
de una lámpara de alumbrado público, una columna de alumbrado público y una persona agarrándose como si fuera un borracho, pero que está usando la luz de la calle y el poste para sostenerse más que para ser iluminado. Esa es la predicación ebria. Estoy usando un texto para decir lo que yo quiero. Bueno, no se puede decir lo que uno quiere. Tiene que decir lo que la palabra de Dios dice. Dios respalda eso. No el invento que yo pueda hacer. Dice Albert Mohler, es el director del Instituto de Seminario Bautista del Sur, allá en Estados Unidos. Podés llamarlo sermón. Usted puede ser llamado predicador y lo que está haciendo puede llamarlo predicar. Pero si no está leyendo el texto y explicándolo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando y enseñando pacientemente, no está predicando. Simple. Podés llamarlo, pero si no estás haciendo eso, no estás predicando. Estás diciendo cualquier cosa, dando un discurso. La Escritura es suficiente. Para los creyentes, el Hijo de Dios, la Escritura es suficiente. Por eso no se inventa actividades. Por eso no se inventa nada. En el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, verso 12, nos dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. La palabra refleja a Dios. Es una extensión de Dios mismo. Por eso dice que no podemos ocultar nada. Por eso la Escritura es suficiente. Por eso estamos hablando de la lectura pública, la enseñanza. Estamos hablando de la lectura, de la exhortación. Están animando a los hermanos, están animando a través de exhortaciones, rogativas, amonestaciones también. Y la enseñanza, porque debe estar enseñanza, y no cualquiera puede hacerlo, sino personas que son llamados por Dios. Acá no estamos hablando de capacidades humanas. Una persona, un hombre puede ser un gran profesor de inglés, de geografía, puede ser un gran profesor, una persona intelectualmente dotado, pero si no tiene el llamado de Dios a enseñar la palabra, no lo puede dar. Pero es un profesor, bárbaro, en lo humano, en lo natural, un talento natural, pero esto es la obra del Espíritu Santo. Ahora, que hay profesores y que Dios los ha llamado al ministerio y utiliza esos talentos, lo potencia para la gloria de Dios, sí. Pero no quiere decir que porque sea profesor va a ser un pastor y maestro. En el verso 14 viene el aliento, ¿no? Para él, cuidando el regalo de Dios. Porque saben que el servir a Dios, el llamado, es un don que Dios da. Y es un don que Dios llama a servir. Por eso en el verso 14... dice el apóstol, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. El don. Dios dio dones a la iglesia. Hay dones que Cristo dio a la iglesia. Efesios 4, los ministerios, apóstol, profeta, cuya misión ya ha terminado, que era el propósito fundacional, lo que quiere es evangelista, pastor y maestro. Porque son necesarios todavía hasta que Cristo venga. Y son hombres dones. Ese es el tema. Pablo conoce el panorama y está estimulando a Timoteo para seguir firme cumpliendo su deber. Pero lo está alertando de que no descuide tan solo su ministerio, ya que esto sería algo genérico, ¿no? Descuida tu ministerio. Y el ministerio, muchas veces hay personas que están espiritualmente secos y siguen haciendo la obra del ministerio porque como una acción mecánica. Pero han perdido la pasión, han perdido el amor, han perdido el gozo de servir a Dios, esa épica. Como el creyente, viene sistemáticamente, pero va y viene y está lo mismo su vida. Ay, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no crece la iglesia? ¿Por qué no crezco? A ver, fijémonos en nuestro interior, cómo estamos con el Señor. Fíjate, ¿estás cultivando tu relación con el Señor? ¿O estás viviendo como un pagano? Y después, ¿y por qué estoy mal? Bueno, hay que tener cuidado. La esencia del mismo. O sea, Pablo no le dice cuidá el ministerio, cuidá el don, el regalo, que es la esencia de su ministerio. Porque el Espíritu Santo es quien lo llamó y quien lo capacitó para desarrollar esa misión. Ese don, por supuesto, no es el don de la salvación.
según que es un regalo. Usted había sido salvado por gracia, había sido salvado. O sea, el regalo inmerecido que Dios nos dio, ese favor, el don de la salvación, ¿quién es? Cristo. Y el don que Dios, que representa a Cristo, que nos fue dado, ¿qué es? El Espíritu Santo. No está hablando de ese don. Es un don de corte ministerial. Porque el Espíritu Santo es el don de la salvación. Al haber sido salvado, fuimos sellados con el Espíritu Santo, dice la Escritura. Pero esto es inamovible, no depende de uno. Sino que ese mismo don, el Espíritu Santo, es quien otorga dones según su voluntad para la edificación de la iglesia. Otorga distintos dones. Pablo lo lleva a ver el origen o la fuente de su ministerio. Esto lo lleva a un trabajo responsable, comprometido, pero en dependencia de la persona de Dios, cultivando el don que le fue otorgado. De hecho, dice la Escritura, hay diversidad de ministerio, diversidad de dones. Romanos 12, 6 al 8 habla, si alguno tiene que dones tanto de la exhortación, del servicio, dones de profecía, dones de palabra, cada uno ministrelo, conforme a lo que Dios le dio. Estos son dones de gracia. No se reciben por mérito o deseo del creyente, sino conforme a la soberanía de Dios. El Espíritu Santo reparte como quiere, según su voluntad, por eso no todos los creyentes tienen los mismos dones. Esto crea algo, el sentido de diversidad del Evangelio. Y no es la diversidad que se enseña hoy en día, que hay que hablar con la letra E y admitir cualquier cosa. No, la diversidad es para complementarse. Yo no tengo los mismos dones que por ahí tiene Germán, o el don que Dios le dio a Carlos, a Victoria, o a Ana. No tenemos los mismos dones que Dios le puede haber dado a Olga. Dios le dio a todo creyente, le dio dones, al menos uno, para usarlo en favor de la obra del Señor, para la edificación del reino de Dios. Y eso nos crea algo, una interdependencia mutua. Según su soberana voluntad, cada iglesia, Dios repartió dones según el propósito que el Espíritu Santo quiere hacer. Cuando apartaron a Bernabé y a Pablo, estaban en la iglesia orando, ayunando, estaban los ancianos, los profetas, y estaban Pablo y Bernabé, y el Espíritu Santo le dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que yo les he dado. Y nos pareció bien a nosotros el Espíritu Santo, y oraron por ellos y los mandaron a las misiones. Pero el Espíritu Santo dirige a la iglesia hoy. Es el que representa a Cristo. Por eso la imagen del papado católico es anticristiana. No es el vicario de Cristo. El vicario, el representante, el que está en lugar de Cristo hoy en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. Por eso también, dado que estos no se deben descuidar. ¿Y qué sería descuidarlo? Dejarlo inactivo, dejar de ejercerlo, dejar la tarea. Entendemos que a Timoteo le costaba hacerlo, porque era un ámbito complejo. Era un ámbito donde había peleas, luchas, disputas. No estaba bueno el lugar. Y estaba medio apagado. De hecho, en la segunda carta, Pablo vuelve a insistir y le vuelve a decir a Timoteo, en el verso 16 del capítulo 2, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y está hablando de eso, pero también él le dice, te aconsejo que avives el don que hay en ti. Aviva el don que hay en ti. Aviva el don que hay en tu vida. Inclusive, él pensaba hasta avergonzarse del mismo Señor y del mismo Pablo. Por eso Pablo le está diciendo que de Dios, le está aclarando, no surge miedo, sino poder para vencer eso. En su segunda carta, Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1, verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El Espíritu Santo no engendra cobardes, transforma a los cobardes. A los pusilánimes el Espíritu Santo los transforma y les da poder. Tenía que beber este don que estaba medio apagado. Por eso le recuerda cómo comenzó su ministerio. ¿Qué le decía ahí?
no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante ¿qué? La profecía. Acuérdense, en ese tiempo estaba el ministerio profético vigente y donde recibía ese don, o sea, un cristiano, venía, o sea, el origen del ministerio de Timoteo era divino. Fue dada una palabra profética a través de profetas que habría ahí en la iglesia y lo señalaban a él llamado al ministerio, pero a su vez hubo una confirmación. ¿Por qué? Por la imposición, dice acá, te fue dado mediante profecía con la imposición de mano del presbítero. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese que no dicen que recibió el ministerio por la imposición de manos, sino con la imposición de manos. ¿Qué tiene que ver esto? No es que se impone la mano, vengo yo a orar por uno, oh, ahora sos pastor, ahora sos diácono, ahora sos maestro, ahora sos maestra. No, no es que se impone la mano para eso, porque si no sería un origen humano. Él había recibido el ministerio por revelación divina, para saber dónde Dios lo había llamado. Y el origen no era el deseo de él, el que él se puso un día, bueno, yo tengo ganas de ser pastor, y ahora que estaban apretando las cosas, pues sí, bueno, yo me voy, no, porque en realidad, no. Dios lo había llamado. Pero Pablo, su padre en la fe y su mentor, tenía que alentarlo y que se reenfoque en eso. Porque estaba viendo que peligraba, inclusive en la segunda carta a Timoteo estaba habiendo peligro que hasta se avergüence del mismo Señor. Se avergonzara hasta de Pablo mismo. Estaba tan apagado Timoteo en ese momento. Porque estaba tremendas luchas. Algunos, dice un autor, aún comenzó en este ministerio que estaría sintiendo aún la tentación de abandonar el ministerio. No todos perseveran en el ministerio, si algunos, porque no pertenecen al ministerio que comenzaron. Algunos, arrancaron con eso y después se dieron cuenta, no, esto no es para mí. Y es bueno, es saludable de última. Y otros también desertan del lugar, ¿por qué? Algunos, porque no pertenecen al ministerio que comenzaron, y otros desertan del lugar donde Dios quiere que estén. Pero Pablo les recordaba que lo que venía de Dios era poder y no miedo. Enfrentaba enemigos terribles, falsos maestros, y eso llevaría a la tendencia de Timoteo a avergonzarse. Pero vemos acá que todo hacía que el don menguara. Inclusive tenía luchas, no solo por lo externo, sino desde lo interno. Su convicción, hasta luchas con lujuria tenía. Todo eso socavaba. Y todo se hacía que el don menguara en su función, ya que dejaba de usarlo. La fe, si es un músculo que tenés que ejercitarlo, si no lo usás, se mengua. Así lo mismo, un músculo se atrofia si no lo usás. Así lo mismo la fe, si no la ejercés, se atrofia. Entonces esas luchas internas que tenía Timoteo como pastor, podía ejercer en un sentido una función, pero muchas veces cumplir una función mecánica, pero sin el poder de Dios o la comunión con el Señor. La función es mecánica, muerta y quedará finalmente sin fruto verdadero, o sea, verdaderos creyentes edificados en Cristo y su palabra. Pablo le recuerda el origen divino de su llamado, el proceso descrito, el Espíritu Santo lo llamó anunciando por los profetas y con imposición de mano. ¿Qué quiere decir? Esa imposición de manos se practicaba en el Antiguo Testamento como modo de una transferencia en el sacerdote para el sacrificio, transferir los pecados sobre el chivo expiatorio que iba a ser largado al desierto a través de la imposición de manos, pero también se practicaba como un reconocimiento de obediencia a Dios. Y la iglesia en el Nuevo Testamento, el imponer las manos en la ceremonia de consagración y el apartamiento de un hombre para el ministerio es señal de identificación con el Espíritu Santo y lo que Él determinó. Y esto fue el testimonio público para confirmar a alguien que ya estaba ejerciendo ese trabajo. Era la ordenación donde se le adjudicaban tareas a la persona. ¿Y qué habla? ¿Qué es el presbiterio? Es el concilio de ancianos. O sea, otros hermanos mayores en la fe, líderes que guían a la iglesia, deben reconocer públicamente a este futuro pastor o al que venga. Nosotros nos hicieron el presbiterio, digo nosotros varios pastores, allá en San Isidro, y oraron por nosotros. Lamentablemente, circunstancias, no pudimos hacer la ceremonia de consagración, y como que estamos incompletos. Pero el tema es lo siguiente, el llamado de Dios fue obrando, y acá sí se va a hacer, cuando Dios levante pastores, cuando Dios levante diáconos, sí se va a hacer completo el presbiterio y la ceremonia de ordenación. ¿Por qué? Entender de que
El presbiterio es el concilio de ancianos, es el testimonio de hermanos mayores en la fe, quienes debían guiar, acompañar y daban testimonio del llamado sobre la persona. De ahí la importancia de que hubiera testigos maduros en la fe que pudieran tener discernimiento para identificar, constatar y comisionar a un creyente a la obra, dado la responsabilidad que este ministerio conlleva, así como otros servicios. Pablo recuerda a Timoteo para animarlo a seguir cumpliendo en su deber, su llamado, lo que en otro momento fue su pasión, que ahora las circunstancias estaban haciendo que decaiga. Pero no está extinguido. Y todos los pastores necesitan, por un lado, un Pablo que te esté enseñando, a un Timoteo para discipular y un Bernabé para que te sea de aliento, para que te sea de consuelo. Entonces nosotros debemos ver en la palabra del Señor cómo eran los ministerios y hermanos maduros en la fe. Hermanos que peleaban la buena batalla. Como decía Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifestase en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo pasó distintas luchas y no tenía la situación arreglada. Algunos dicen, bueno, yo voy a servir a Dios. Esto vino de Europa, una Europa que abrazó la doctrina liberal, por lo cual hay muchas iglesias muertas en Europa. Damos gracias a Dios que Dios está despertando otra vez la predicación expositiva. Dios está levantando predicadores que están tomando, yendo a la palabra de Dios, siguiendo la interpretación, no de fábulas, sino realmente siguiendo la palabra del Señor. Pero muchos tomaron la teología liberal. Y muchos, ¿qué pensamiento venía? Mira, yo quiero servir a Dios, pero yo puedo servir a Dios en mi casa, haciendo un plato de sopa para mi esposo, atendiendo a mis hijos. Yo sirvo a Dios. Sí, está bien. Pero ¿cuál es el tema? Eliminar la idea de noción de cuerpo de Cristo. Porque este es un mundo que se ha vuelto egoísta, individualista, egocéntrico. Pierde la noción de compromiso con el otro, compromiso con el cuerpo. Amar al otro más allá de vos mismo. Solo lo hace el Evangelio eso. ¿Y qué nos aplica esto? Porque Pablo está llamando a estimular y bueno, pero yo no soy el pastor, así que para mí, no, sí, hay para todo. ¿Qué nos aplica? Una aplicación. Si bien este pasaje habla a pastores, pero hay una aplicación para todos los creyentes. Si bien no todos tienen la responsabilidad de predicar y enseñar regularmente en la iglesia, pero sí siempre hay que estar preparados para, uno, dar testimonio de Cristo en la evangelización a cualquiera. O sea, debemos conocer la palabra para evangelizar a alguien. 2, en las charlas con hermanos, estar preparado, teniendo conocimiento de la Escritura, para que sea un consejo casual. Mirá, tengo este problema, a ver, en la palabra de Dios tenemos, mirá, la palabra de Dios dice esto. Seamos sabios, aplica esto. Hay que conocer la palabra de Dios, no improvisar. A veces termina aconsejándose en base a la experiencia y cuestiones humanas, en lo cual después puede haber un efecto, pero no se aconseja según la sólida palabra de Dios. ¿Pero por qué? Por falta de conocimiento. ¿Qué dice la Escritura? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. 3, a los padres, que debemos estar preparados para instruir a nuestros hijos en las Sagradas Escrituras. La salvación es del Señor, sí, es verdad. Dios es el que decide, Dios es el que salva, pero nosotros debemos cumplir el propósito. Queremos hijos piadosos, espirituales, tenemos que ser padres piadosos y espirituales. Vivir el Evangelio y llevarlos a la palabra de Dios. Va enlazado a lo que vimos la semana pasada, ser ejemplos. Si nosotros no vivimos el Evangelio en nuestra casa, si nosotros vivimos criticando, despotricando, insultando, blasfemando, viviendo como verdaderos paganos en nuestra vida, en una forma idólatra, pecaminosa en base a nuestro propio deseo, ¿qué Evangelio vas a predicar? Y mi hijo que no se convierte, y si vos una piedra de tropiezo. ¿Dios lo va a salvar? Sí, quiera, pero quizá va a ser a pesar tuyo. La idea es que seamos instrumentos piadosos.
Como las esposas, le dije, bueno, si algún esposo inconverso quiere estar con ella, no se separe. Pero ¿qué dice Pedro también? Que las esposas sean mujeres piadosas, para que por causa de su testimonio Dios pueda salvar a sus esposos. Entonces, vivir la palabra. Como padres, ser ejemplos, pero eso en el poder de Dios. Como esposos, ¿querés influir en tu cónyuge de manera piadosa? Sé un ejemplo piadoso. Pero tu vida debe estar empapada del conocimiento de la palabra de Dios para actuar y razonar bíblicamente. Sé un esposo o una esposa piadosa para hacer de influencia, de bendición hacia tu cónyuge. Si no, va a ser para la pelea perro y gato. Porque no hay poder en el factor de la razón humana, es en el poder de Dios. El Espíritu Santo respalda. ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué estamos así? Porque estás desatendiendo la verdad de Dios. Los que quieren servir a Dios y tengan el deseo del pastorado, deben tener claro que su responsabilidad en cuanto es al trazar las Escrituras. Este es un deseo noble y una tarea excelente. Así todos los que quieran servir a Dios deben ejercerlo con amor y la visión de la edificación del reino de Dios, siendo miembros unos de los otros, cultivar la comunión los unos con los otros, entendiendo los distintos dones que Dios reparte son para la mutua dependencia. Ninguno tiene todos los dones. ¿Y cómo sé qué don Dios me dio a mí? La forma de saberlo es involucrarte en la vida de la iglesia, de forma intencional, dispuesto a ser útil para Dios, en un compromiso genuino, determinado e intencional. Eso es soportando las pruebas, las adversidades, los problemas, porque nunca va a tener todo el panorama arreglado para servir a Dios como algunos quieren. Algunos dicen, no, pero yo espero que se me solucione el problema. Mirá, yo tengo muchos problemas. Mirá, yo tengo mucho que trabajar, tengo mucho que hacer, no tengo tiempo. No, cuando se me arregle todo, terminan de criarse mis hijos, después vienen los hijos, vienen los nietos. Cuando se terminen de criar los nietos, ahí voy a servir a Dios. No es la visión esa. La iglesia crecía y se multiplicaba en medio del caos, en medio de persecuciones. Ahí la iglesia levantaba pastores, ahí levantaba diáconos, ahí levantaba a mujeres que servían a Dios, que predicaban en medio del conflicto y la persecución. Charles Spurgeon decía, nosotros somos la sal de la tierra, no los caramelos de este mundo. La iglesia, este mundo siempre fue hostil a la iglesia. Hoy hay persecución ideológica, en otros lados es física, pero no sé hasta cuánto tiempo va a durar esto. Y no quiero decir un mensaje fatalista, pero este mundo va de mal en peor. La moral está cada vez de mal en peor. Está profetizado. Pero no debemos esperar que se solucione todo. O sea, este no es un tiempo de tibios, individualistas. Es momento de que para que la iglesia brille en la gloria del Señor, en medio de las tinieblas. Pero esto es en el horno de la persecución y la aflicción, que es el ámbito de ver y experimentar el poder de Dios en lo personal y los hermanos. Tenés que marchar adelante. Adelante, iglesia del Señor. Adelante, parate en la victoria de Cristo y aunque haya que sufrir por un poco de tiempo, mantengámonos fieles a Dios y a su palabra y vamos a ver fruto. Y lo mejor de todo, que nos espera la patria celestial, donde nos presentaremos y los frutos para la gloria de Dios y vamos a recibir galardones según nuestro trabajo. Dios es bueno para restaurar, para levantar al caído, sanar al enfermo, es Dios de misericordias. No, yo en otra época serví, hoy ya no, mirá, quedan mirando su época de servicio como en la época que había las fotos en papel y esas fotos amarillas que quedaban ahí. No, hermano, hoy que Dios puede renovar tu vida y capacitarte para que seas útil para el reino de Dios. Y hoy es tiempo de salvación. Cristo vino al mundo a morir en la cruz y a resucitar solo por medio de la fe. Solo creyendo a Él vas a poder ser salvo de la ira venidera. Hoy es el día de salvación. Si hoy te vas sin Cristo, habiendo sido perdonado, sin recibir la gracia de Dios, solo te espera una horrenda expectación de juicio y condena, ratificada al oír de esta condena. Solo por medio de Cristo podés zafar y podés irte. Es tu único y suficiente Salvador. Si te encontrás con que Cristo no es el Señor de tu vida, hoy ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No es venir físicamente, es la actitud del corazón, entendiendo que sos pecador y necesitas ser salvado por Dios. No asumas el Evangelio. Muchas veces algunos creen
pero lamentablemente escucharán la voz del Señor. Señor, profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre sanamos muchos enfermos. Y Jesús le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que en esta mañana vamos a orar, hermano, para que tomes aliento, iglesia, en servir a Dios. No solo los pastores, o sea, el pastorado no es el único servicio que se hace a Dios. Existen muchas áreas donde uno puede ser útil y en vez de estar desperdiciando el tiempo, mirándose su problema y mirándose, empezar, ¿qué tal? Cómo combatir la ansiedad, combatir los problemas a veces de angustia, a veces sirviendo a Dios, poniéndose en disposición, mirando a otro. Salí de tu propia plantera y empezá a observar el reino de Dios y dispone tu corazón para ser útil, pero enfocado, lleno de la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús para que esta palabra pueda calar profundo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Oramos, Señor, para que tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, que tú nos llenes con tu santo y eterno poder para revitalizar aquellos dones que estaban apagados, casi extinguidos. Porque tu palabra dice, Señor, en el libro del profeta Isaías, que el Mesías vendría y no apagaría, Señor mío, el pabilo que me dare, y no quebrantaría la caña cascada, Señor, sino que la volvería a restaurar, Señor. Por eso oramos, Señor, en nombre de Jesús, que tú tengas misericordia en ese tremendo, Señor, palabra de misericordia y de gracia, Señor amado, que tú te glorifiques en medio de las debilidades de tu pueblo. Personas falentes, personas, Señor Dios mío, necesitadas de tu gracia, desesperadamente. Pero que tu gracia sea iluminada en los corazones para poder ver y estar gozándonos en el resplandor de tu gracia, en el resplandor, en el brillo de la gloria del Evangelio, Señor. Que sea abierto los ojos, los corazones sean desbordados de tu gracia y de tu poder, porque tú no nos diste espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, Señor. Para soportar las aflicciones en el poder de tu Espíritu Santo, gozoso, Señor amado, en el nombre de Jesús oramos que levantes obreros fieles, que levantes, Señor, siervos fieles, Señor amado, dispuestos, Señor, a vivir la épica de tu Evangelio, dispuestos a poner las manos en el arado y no mirar atrás, dispuestos a jugarse el entero a la vida misma para tu servicio y para tu gloria, Señor, con ánimo de dar fruto, Señor, que tú prometiste se daría el fruto al 30, 60 y al 100 por uno, Señor amado. Oramos en el nombre de Jesús para que tú capacites, porque tú capacitas al que llamas. Tú no necesitas de personas capaces, de personas, Señor Dios mío, con autoridad personal, sino necesitas corazones quebrados y rendidos, donde tu gracia, tu poder y tu espíritu es en la obra, Señor. Oramos, Señor, y oro para que tú levantes esta generación llena de tu gloria y de tu poder. Que esta iglesia sea instrumento para que Dios sea conocido en Villa Gesell, Señor. Que Cristo sea conocido en Villa Gesell a través de nuestras vidas, Señor. Porque vamos a reflejar a Cristo. Pero no es en nuestra fuerza. No es en nuestra capacidad humana. Lo confesamos, lo reconocemos. Nosotros tan solo hemos errado, hemos pecado, hemos metido la pata, Señor. Pero oramos a aquel que Dios los puede restaurar. Oramos a aquel que es Dios de misericordia, de gracia. Él es un Dios de restauración y de amor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.